¿Qué es Cloud Computing? El Cloud Computing es un modelo tecnológico que permite el acceso ubicuo, adaptado y bajo demanda en red a un conjunto compartido de recursos de computación. Por ejemplo, redes, servidores, equipos de almacenamiento, aplicaciones y servicios, que pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados con un esfuerzo de gestión reducido o interacción mínima con el proveedor del servicio. Ventajas del Cloud Computing. Entre las ventajas se encuentran rapidez de implementación. Los recursos que ofrece Cloud Computing están disponibles y operativos en tiempo mínimo. Reducción de costes. El servicio de nube se paga de acuerdo a la demanda. Otra ventaja es la escalabilidad de recursos, lo cual permite escalar recursos según la demanda de la organización para observar picos de trabajo o para reducir costes en tiempo de crisis. Entre las ventajas de Cloud Computing tenemos la falta de control sobre los datos, es decir, siempre existirá la posibilidad de que los datos almacenados se puedan perder. Otra desventaja es la confidencialidad en la transmisión de los datos. La falta de control físico sobre el sistema y la dependencia de terceros e incremento de posibles puntos críticos. Tipos de Cloud Computing. Son 3. Nube pública. Es una nube computacional mantenida y gestionada por terceras personas, no relacionadas con la organización. En este tipo de nubes, tanto los datos como los procesos de varios clientes se mezclan en servidores, sistemas de almacenamiento y otras infraestructuras de la nube. Nubes privadas son una buena opción para las compañías que necesitan alta protección de datos y ediciones a nivel de servicio. Las nubes privadas están en una infraestructura en demanda, manejada por un solo cliente que controla qué aplicaciones debe correr y dónde. Nubes híbridas combinan los modelos de nubes públicas y privadas. Las nubes híbridas ofrecen la promesa de escalado aprovisionada externamente, en demanda, pero añaden la complejidad de determinar cómo distribuir las aplicaciones a través de estos ambientes diferentes. ¿Qué es una base de datos en la nube? Es una base de datos que se ejecuta en la nube. La base de datos en la nube se caracteriza por presentar parámetros preconfigurados, supervisión y métricas, parches de software automáticos, copias de seguridad automatizadas, instantáneas de las bases de datos, push button scaling, aislamiento y seguridad. En el siguiente cuadro se exponen las ventajas de las bases de datos en la nube. En cuanto a modelos o tipos de base de datos en la nube, tenemos bases de datos relacionales, las cuales poseen baja escalabilidad, debido a que no fueron diseñadas inicialmente para entornos en la nube. Como ejemplo de este tipo tenemos a MySQL, SQL Azure y Google Cloud. Por otro lado se encuentran las bases de datos no relacionales, que están diseñados para servir cargas pesadas en lectoescritura y son capaces de escalar hacia arriba y hacia abajo con facilidad. Implementación de modelos de base de datos en la nube. Existen dos modelos principales. Los usuarios pueden ejecutar la base de datos en la nube de forma independiente, es decir, utilizando una imagen de máquina virtual, o pueden comprar el acceso a un database service. La primera opción significa que las plataformas en la nube permiten a los usuarios comprar instancias de máquinas virtuales por un tiempo limitado. Por ejemplo, Oracle provee una imagen prefabricada con una instalación de Oracle Database Enterprise Edition. La segunda opción hace referencia a que algunas plataformas en la nube ofrecen opciones para el uso de base de datos. El proveedor de servicios es quien se encarga de la instalación y el mantenimiento. Por ejemplo, Amazon Web Service provee 2 servicios de base de datos como parte de su oferta en la nube. ¿Qué son las soluciones en la nube? Las soluciones en la nube son herramientas para crear y almacenar contenido e información. Algunos términos relacionados con las soluciones en la nube son optimizadas y rentables, menú de opciones de servicio entre los cuales elegir, flexibles y adaptables sin perder estabilidad. Proveedores de base de datos en la nube.
En esta tabla se detallan los principales proveedores de base de datos en la nube, clasificada por su modelo de implementación, es decir, relacional y no relacional, así como también por la forma de implementación del modelo de datos, máquina virtual o base de datos como servicio. Entre los proveedores principales se encuentran el servicio web de Amazon y el servicio de Microsoft SQL Azure. Servicio web de Amazon en la nube. Amazon Web Service es una colección de servicios orientados a cloud computing, que en conjunto forman una plataforma de computación en la nube, ofrecidas a través de Internet por Amazon.com. Es usado en aplicaciones populares como Dropbox, Foursquare y Hootsuite. Los servicios que ofrece Amazon son siempre orientados a la escalabilidad. La interacción con ellos se hace generalmente vía API, y cuando el servicio progresa, se hace una interfaz en un panel de control. Entre los más conocidos se encuentran S3 y S2. Servicio web de Microsoft. Microsoft utiliza su tecnología de servidor de SQL para proporcionar una base de datos relacional, permitiendo que los clientes accedan a una base de datos SQL, ya sea en su nube o en instancias de servidor SQL en las máquinas virtuales. Proveedores con servicios gratuitos en la nube. Existen multitud de hosting en los cuales podemos alojar nuestros proyectos de forma gratuita. La mayoría de estos únicamente se basan en MySQL y PHP. Entre las compañías que brindan este tipo de servicios se encuentran Parse, que permite ejecutar nuestros propios programas en la nube, así como también crear nuestras redes sociales en cuestión de minutos, y otros como Nitrous, OpenShift, AppFog, Heroku y CloudNote. El tema siguiente es base de datos móviles, y hoy vamos a ver qué es una base de datos móvil. Podríamos definir una base de datos móvil como una base de datos portable y además físicamente independiente, independiente del servidor corporativo de base de datos, pero a la vez es capaz de comunicarse con ese servidor de sitios remotos, permitiendo compartir los datos del corporativo, ¿no? ¿Cuál fue su origen? En realidad, en base a la necesidad de asequibilidad y eficiencia, en los años más o menos en el siglo XXI, en respuesta a estas necesidades es que surgen, la base de datos móviles. Inicialmente las aplicaciones inalámbricas para dispositivos móviles eran programas totalmente desconectados de las empresas o sistemas de computación. Esto desde el punto de vista en tiempo real. Estas aplicaciones eran por lo general Palm Pilots, limitadas a libretas de direcciones, horarios, etc. Esta pequeña base de datos estaba bien para ese momento, pero a medida que avanza la tecnología, las personas necesitan más, cubrir más necesidades. Y por ello surgen las redes inalámbricas. Pero existe el problema de disponibilidad de dispositivos inalámbricos y teléfonos WAP, que se encuentran limitados en memoria y el tamaño de la pantalla para mostrar la información. Además que introducir información en estos dispositivos móviles pueden llegar a ser bastante difícil por su tamaño. De todas formas, la tecnología es excelente, ¿no? La habilidad que se tiene para conectarse al World Wide Web desde casi cualquier sitio en cualquier momento es una de las mayores ventajas que se tiene en la era de la información. Con Internet inalámbrico ya no es necesario estar físicamente frente al computador, personas o dentro de las empresas para poderse conectar a las aplicaciones o las bases de datos. Con la portabilidad de la tecnología inalámbrica nos podemos conectar a Internet o la intranet de la empresa para tomar datos almacenados. Estos datos están estructurados y organizados en entidades y objetos que se encuentran disponibles para los usuarios como información. La mayor ventaja se encuentra en que se le da la información al usuario en el mismo momento que es solicitada. Un poco también hablaremos de la arquitectura de la base de datos móvil.
La arquitectura general de una plataforma móvil es un modelo distribuido formado por computadores fijos, estaciones bases y unidades móviles. Los computadores fijos son computadores de uso general que no disponen de medios para comunicarse como las unidades móviles. Las estaciones base disponen de enlaces inalámbricos para conectar con las unidades móviles. Son máquinas que actúan de intermediarios entre las unidades móviles y los computadores fijos. Los computadores fijos y las estaciones bases están interconectadas por medio de una red fija de alta velocidad. Las unidades móviles se conectan a las estaciones base mediante enlaces inalámbricos. Los enlaces más comunes son el estándar 802.11 Wi-Fi y el servicio GPRS y la tecnología Bluetooth. Un poco también veremos de sistemas gestores de bases móviles. Un poco las funcionalidades que tenemos. Principalmente nos permiten tener comunicación con el servidor centralizado de base de datos mediante técnicas de comunicación inalámbrica, replicación de datos en el servidor centralizado de base de datos y el dispositivo móvil. También nos permite la sincronización de datos entre el servidor centralizado de base de datos y el dispositivo móvil, gestión propiamente de datos en el dispositivo móvil y el análisis de los datos almacenados en los dispositivos móviles. Un poco los ejemplos que tenemos en lo que son sistemas de gestión de base de datos móviles son el SQL Anywhere, vamos a hablar un poco de cada uno, el Oracle Database SQLite 11G y el DB2 EveryPlace. Entonces, un poco hablando del SQL Anywhere, es un sistema de gestor de base de datos relacionales para los sistemas de base de datos móviles. ¿Okay? Y en el DB2 EveryPlace, que es de IBM, es una base de datos también relacional y es un servidor de sincronización que permite extender las aplicaciones y los datos empresariales a dispositivos móviles. Gracias a un consumo de recursos reducido, esta base de datos puede integrarse en dispositivos como PDAs y teléfonos móviles. Y el Oracle Database SQLite ISG es una solución de Oracle para desarrollar aplicaciones en entornos móviles también, que proporciona un cliente que permite la realización de consultas SQL para acceder a los datos locales del dispositivo y un servidor para gestionar los datos de una forma centralizada. Un poco también sobre aplicaciones móviles y qué tipos de aplicaciones móviles encontramos. En aplicaciones móviles o app son aplicaciones informáticas diseñadas para ser ejecutadas en teléfonos inteligentes, ya sea tabletas y otros dispositivos móviles. Por lo general se encuentran disponibles a través de plataformas de distribución operadas por las compañías propietarias de los sistemas operativos móviles como Android, como iOS o BlackBerry o propiamente Windows Phone, entre otros. Existen aplicaciones móviles gratuitas u otras que son de pago, digamos, ¿no? Donde en promedio el 20 al 30% del costo de la aplicación se destina al distribuidor y el resto es para el desarrollador. El término app se volvió popular rápidamente, tanto en que en el 2010 fue listada como Word of the Year, palabra del año, por la American Dialect Society. Un poco hablar sobre, básicamente, las aplicaciones móviles se clasifican en dos, ¿no? Que son las categorías aplicaciones verticales y aplicaciones horizontales. En las aplicaciones verticales los usuarios acceden a los datos en una celda específica. Fuera de la celda los datos no están disponibles. Un ejemplo de aplicación vertical es la obtención de información sobre las plazas libres de un determinado parking. En las aplicaciones horizontales los datos están distribuidos por todo el sistema. Los usuarios pueden acceder a ellos desde cualquier celda. La aplicación horizontal más común es el acceso al correo electrónico. Los datos se clasifican en tres categorías, que son datos privados, datos públicos y datos compartidos. Un poco hablar de los tipos de aplicaciones que existen. Básicamente actualmente estamos comprobando cómo los diferentes tipos de bases de datos móviles tienen un gran auge, ¿no? Debido al principal desarrollo de las comunicaciones inalámbricas. La aplicación horizontal más común es el acceso al correo electrónico. Los datos se clasifican en tres categorías, que son datos privados, datos públicos y datos compartidos. Un poco hablar de los tipos de aplicaciones que existen.
Básicamente, actualmente estamos comprobando cómo los diferentes tipos de bases de datos móviles tienen un gran auge, ¿no? Debido al principal desarrollo de las comunicaciones inalámbricas y a los ordenadores portátiles o laptops, PDAs también, teléfonos móviles, celulares y cualquier otro aparato de similares características.